¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. De ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Buenos días, amada iglesia. Mi nombre es Alberto Maranillo Rolón y hoy continuaremos con nuestro devocional La más grande historia de amor, en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, en el tema
el Sermón del Monte. Preparemos este espacio devocional para que el Señor me guíe a mí para enseñar su palabra y que seamos edificados a través de este material. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tu eterna voluntad permanece con nosotros, Señor. Gracias porque tu misericordia se renuevan cada mañana y solo tú, oh Dios, eres capaz de salvar. Señor, que tu reino se haga en esta tierra como es cumplido en el cielo, y que tu voluntad, Señor, la cual es buena, agradable y perfecta, siempre se cumple en nosotros. Quebrántanos, oh Dios, y guíanos para el devocional del día de hoy. Entregamos este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día de hoy continuaremos con nuestra serie del Sermón del Monte, enfocándonos en las enseñanzas posteriores a las bienaventuranzas del capítulo 5. Leamos Mateo 5, del 13 al 20. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Antes de comenzar, es importante destacar el contexto de estos pasajes y no tomarlos como enseñanzas individuales. Hermanos, recordemos que debemos ver la Biblia fundamentalmente como un todo. Las enseñanzas de las Escrituras deben permear toda área de nuestra vida. Teniendo en cuenta esto, Jesús continuaba refiriéndose a sus discípulos como vosotros. Sigue siendo una enseñanza dirigida al creyente, para luego acerca de la enseñanza de la ley, y allí podamos poner nuestra mirada fija en él. Al decir que vosotros sois la sal de la tierra, los discípulos son como sal, porque ellos son preciosos. En los tiempos de Jesús, la sal era mercancía valiosa. Los soldados romanos a veces eran pagados con sal, dando lugar a la frase vale su sal. Los discípulos son como la sal porque tienen influencia que preserva. La sal era usada para preservar las carnes y retardar la decadencia. Los cristianos deben tener una influencia que preserva en su cultura. Tenemos que la sociedad se deteriora, la moralidad se pervierte, el diseño original de la familia de Dios se distorsiona y la creación se pudre. En el griego que se usa para la palabra vosotros se traduce solamente a solamente ustedes. No es el gobierno, no son las organizaciones, no son los líderes políticos. Son los discípulos verdaderos de Jesús quienes tienen el llamado de preservar los valores morales, el diseño de la familia, guardar los matrimonios y cuidar de esta tierra. Los discípulos son como la sal porque añaden sabor. Los cristianos deberían de ser personas con sabor. Ahora bien, esta idea de sal se podría resumir en una frase. Escuchen atentamente. Discípulos, si son verdaderos a su llamado, hagan de la tierra un lugar más puro y santo. También la sal debe de mantener su salinidad para tener valor alguno. Cuando no sirve como sal, es hollada por los hombres. De la misma manera, demasiados
y es preocupante la cantidad de cristianos que pierden su sabor y se convierten en buenos para nada. Realmente, los cristianos que viven bajo la guía del Espíritu Santo van a inevitablemente influenciar al mundo para bien, así como la sal tiene un efecto positivo en la comida que sazona. Donde hay discordia, nosotros los discípulos debemos ser pacificadores. Donde hay dolor, debemos ser ministros de Cristo, vendando heridas. Ahora bien, no solamente estamos mandados a ser sal, sino también luz. Jesús le da al cristiano un gran cumplido y una gran responsabilidad cuando dice que nosotros somos la luz del mundo, porque Él tomó ese título para sí mismo mientras caminó en este mundo. Juan 8:12 y Juan 9:5. Luz del mundo significa que no solo recibimos luz, sino que también damos luz. Debemos de tener una mayor preocupación que solo nosotros mismos, y no podemos vivir solamente para nosotros mismos. Debemos de tener a alguien a quien dar luz, y hacerlo con amor. Este título de luz había sido dado por los judíos a ciertos de sus rabís eminentes. Con gran pomposidad hablaron del rabí Judá o rabí Jocanán como las lámparas del universo, las luces del mundo. Pudo haber sonado extraño en los oídos de los escribas y los fariseos el escuchar el mismo título en toda sobriedad, aplicada a unos campesinos de rostro bronceado, manos trabajadas y pesqueros, quienes se habían convertido en discípulos de Jesús. Jesús nunca desafió a convertirnos en sal o luz. Él simplemente dijo que nosotros lo somos. Pueden haber dos cosas. O nosotros estamos cumpliendo o fracasando con esta responsabilidad. Debemos ser siempre la luz del mundo que arrasa con las tinieblas. Hermanos, para ser efectivos debemos de buscar y demostrar el distintivo cristiano. Nunca podemos afectar al mundo por Jesús al ser igual al mundo. El propósito de la luz es iluminar y exponer lo que está ahí. Por lo tanto, la luz debe ser expuesta antes de hacer cualquier uso de ella. Si está escondida debajo de un almud o un almud, ya no es útil. Cristo sabía que habría una gran tentación para los hombres que tuvieran dentro de ellos el ser luz y esconderla. Ellos atraerían la atención del mundo y así se expondrían a la voluntad enferma de odiar la luz. Hermanos, las figuras de sal y luz también nos recuerdan que la vida marcada por las bienaventuranzas no se vive en aislamiento. Normalmente asumimos que esas cualidades internas solamente pueden ser desarrolladas o demostradas en aislamiento con el mundo. Pero Jesús quiere que las vivamos delante del mundo. Cristo también menciona que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dicha ciudad es prominente y no puede estar escondida. Si tú ves aquella ciudad a la distancia, es difícil el quitar tus ojos de ella. De la misma manera, Jesús quería que la gente de su reino vivan vidas visibles, que atraigan atención a la belleza de la obra de Dios en la vida de los demás. Es como si nuestro Salvador hubiera dicho: tú necesitas ser santo, ya que tu conversión no puede ser escondida. Es como una ciudad edificada que está sobre un monte, la cual es obvia a cualquier ojo. Los ojos de todo hombre estarán sobre ti. Ahora, cierto teólogo, cuando estaba interpretando este texto, dijo que Jesucristo trajo la luz dentro de la pobre lámpara de nuestra humanidad y luego la puso sobre el candelabro de su iglesia, para que toda la casa del mundo pueda ser iluminado del todo. Ciertamente, así es. El propósito de dejar que alumbre vuestra luz haciendo buenas obras es para que otros glorifiquen a Dios y no nosotros a nosotros mismos. El objetivo de nuestro brillo, hermanos, no es para que el hombre vea lo bueno que somos,
ni siquiera para que nos vean, sino para que vean gracia en nosotros y a Dios en nosotros, en nuestro clamar. Y que estas personas puedan decir, ¿qué padre han de tener estas personas? ¿No es esta la primera vez que en el Nuevo Testamento que Dios es llamado nuestro Padre? ¿No es singular que la primera vez que se asoma debería ser cuando los hombres ven los trabajos buenos de sus hijos? Si nos ponemos a pensar y a reflexionar, las tres imágenes juntas son poderosas. Hablan del efecto de los discípulos de Jesús en este mundo. Primero, la sal es lo opuesto de la corrupción y previene que la corrupción empeore. Número 2. La luz da el regalo de la guianza, para que aquellos que han perdido su rumbo encuentren el camino a casa. Y por último, tenemos que una ciudad es el producto de un orden social y un gobierno que siempre está en contra del caos y del desorden. Para finalizar, Jesús habla de cómo Él vino a cumplir la ley. Jesús aquí comenzó una larga discusión de la ley y quería dejar en claro que no se oponía a lo que Dios le dio a Israel en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Él no vino a abrogar la palabra de Dios, sino a liberarla de la manera malentendida en que los fariseos y escribas la habían interpretado. El demostrar que Él nunca quiso abrogar la ley, nuestro Señor Jesús estaba personificando todos sus mandatos en su vida. En su propia persona había una naturaleza perfectamente conformada por la ley de Dios, y era su naturaleza la cual era su vida. Y la firma de Jesús era, de cierto os digo, no se conoce a otro maestro que lo haya utilizado. A la verdad, sirve como los profetas del Antiguo Testamento que decían, así dice el Señor, para marcar un dicho como importante y autoritativo. Jesús quería dejar en claro que Él tenía autoridad aparte de la ley de Moisés, pero no en contradicción a ella. Jesús no añadió nada a la ley, excepto una cosa que ningún hombre había añadido anteriormente, lo cual es la obediencia perfecta. Ciertamente esta es una manera en que Jesús vino a cumplir la ley. A pesar de que Él desafiaba a menudo las interpretaciones del hombre acerca de la ley, especialmente los reglamentos del sábado, Jesús nunca rompió la ley de Dios. Uno más grande que el Antiguo Testamento, que Moisés y los profetas, es aquí. Pero el más grande está lleno de reverencia por las instituciones y libros sagrados de su pueblo. Él no ha venido para invalidar la ley o los profetas. Jesús cumple la ley y los profetas y lo señalan, y Él es su cumplimiento. Jesús cumplió las enseñanzas doctrinales de la ley y los profetas en eso. Trajo revelación completa. Jesús cumplió la profecía predictiva de la ley y los profetas en que Él es el prometido, demostrando la realidad detrás de las sombras. Jesús cumplió los mandatos morales y legales de la ley y los profetas en que los obedeció y los reinterpretó en su verdad. Jesús cumplió la penalidad de la ley y los profetas por nosotros, por su muerte en la cruz, tomando la penalidad que nosotros merecemos. El apóstol Pablo escribió en este tema, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En una palabra, Cristo cumplió con la ley, en Él mismo. Ahora también, Jesús menciona que ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. La jota y la tilde son pequeñas puntuaciones en las escrituras hebreas. Para nuestro idioma español es como si Jesús dijera, ni un punto de una I, ni la cruz de una T pasará por alto hasta que esto se cumpla. Y ciertamente Jesús cumplió perfectamente la ley. Aunque toda la tierra y el infierno deberían unirse para obstaculizar el logro de los grandes diseños del Altísimo, todo será en vano, aun en el sentido de que se pierda una sola letra. Hermanos, las palabras de Dios, las cuales apuntan a su diseño, son incambiables como la misma naturaleza. Por último, tenemos que se menciona la relación de los discípulos con la ley. Los mandamientos son para ser obedecidos,
así como fueron explicados y cumplidos con la vida de Jesús y sus enseñanzas, no como la manera de pensar legalista de las autoridades religiosas de los tiempos de Jesús. Por ejemplo, el sacrificio es mandato de la ley, pero fue cumplido en Jesús, para que nosotros no corramos el peligro de ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos, por no observar el sacrificio animal tan detalladamente como en la ley de Moisés. El cristiano es hecho con la ley como significado de ganar la justicia delante de Dios. Un pasaje explica esto en Gálatas 2:21. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sin embargo, es importante aclarar, la ley se sostiene como la expresión perfecta del carácter ético y los requerimientos que Dios necesitaba de nosotros. La ley nos envía a Jesús para ser justificados, porque nos demuestra nuestra incapacidad de nosotros poder complacer a Dios por nosotros mismos. Pero después de que venimos a Jesús, Él nos regresa a la ley para conocer el corazón de Dios, para nuestra conducta y santificación. Esto resume esencialmente Romanos capítulos 1 al 7. Por lo tanto, no somos hechos justos por cumplir con la ley. Cuando vemos lo que realmente significa cumplir la ley, estamos agradecidos de que se nos ofrece un diferente tipo de justicia. Hermanos, vivimos bajo la ley de la gracia. En un mundo donde todo decae y oscurece, somos llamados a guardar la imagen de Dios y reflejar su luz. ¿Cómo reflejas tú la luz de la gracia? ¿Y cómo puedes mantener el sabor de la dulce presencia de Dios en tu vida y la de los demás? Esta es la reflexión del día de hoy, y espero que mañana sigamos disfrutando de la iluminación de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.